Hola, muy buenas tardes. Buenos días, todavía faltan unos minutitos. ¿Cómo están? Quería comentarles que gracias a Source Summit y a la Fundación Manuel Camelo vamos a tener un programa muy interesante con la doctora Ana Fresan Orellana. ¿Por qué les comento que es un programa muy interesante? La doctora Ana Fresan Orellana es licenciada en psicología, egresada de la Universidad del Valle de México, pero tiene doctorado en psicología por la UNAM y además no saben la cantidad de trabajos que ha realizado sobre depresión, sobre esquizofrenia y sobre el suicidio. Este programa va a ser muy interesante porque la doctora Ana Fresan acaba de recibir el reconocimiento, un premio por la Fundación Manuel Camelo. Ella nos va a hablar precisamente sobre eh, qué trabajo fue el que le permitió recibir ese fabuloso premio, esa distinción de la Fundación Manuel Camelo. Además, recordemos que el mes de octubre, sobre todo el día 10 de octubre, fue destinado a la salud mental y desgraciadamente en este confinamiento del cual ya tenemos casi 8 meses, han aumentado en una forma alarmante las enfermedades mentales. Le quiero comentar, yo estoy en el Instituto de Medicina Genómica y allí hemos tratado de no decir enfermedad mental, sino simplemente enfermedades emocionales que se han desarrollado en este confinamiento forzoso y ha habido un porcentaje altísimo de casos en donde se están presentando sin importar edad ni estrato socioeconómico, nada. Le aparece a los niños, a los preadolescentes, a los adolescentes, a los adultos, a las personas de la tercera edad o mayores y en una forma realmente que sí preocupa. Así es de que lo que nos diga la doctora Ana Fresan sobre esto, ya que ella tiene muchísima experiencia, nos va a dar una luz porque muchos de nosotros o tenemos en casa o conocemos a personas que están sufriendo este problema de emocional. Queremos también hacer ver que por qué es un estigma hablar de ello. No debería de serlo. Pero bueno, todo esto nos lo dirá la doctora Ana Fresan Orellana. Muy buenas tardes, doctora. Todavía no se nos conecta. Bueno, nos están llegando ya muchas preguntas. Es un tema que aparentemente interesa muchísimo a todas las seguidoras de Source Summit y quieren saber precisamente cuál es el trabajo por el que se le otorga la distinción de la Fundación Manuel Camelo y que también nos comente si es una realidad que han aumentado los suicidios dentro del área familiar en adolescentes y en jóvenes y en personas de la tercera edad. Ella que nos diga si realmente se están manipulando las cifras o si sí es real que ha habido casos de suicidio ya mayor. Y el... ¿Cómo? Estamos tratando de conectarnos con la doctora Ana Fresan Orellana, que ya tiene muchísimas preguntas, gente que está esperando sus comentarios. Aquí hay una pregunta muy interesante, doctora. Nos están diciendo que hay muy poca información sobre los problemas mentales o emocionales, como los quisiéramos llamar. Y muchas de las personas están comentando que efectivamente hay un estigma muy grande alrededor de este problema, que prefiero hablarlo, no tocarlo, ignorarlo, y nos gustaría que la doctora Ana Fresa nos diga qué tan mal hace esto a una persona que ya está sufriendo. Muy buenas tardes, doctora. Hola, ¿qué tal? Hola, qué bueno que ya nos pudimos conectar porque tiene ya muchísimas preguntas, Sí, pero nuestro auditorio lo que quiere saber es sobre el trabajo por el que le dieron esa distinción
la Fundación Manuel Camelo, porque tiene usted muchísimos trabajos. Estuvimos viendo todo lo que ha escrito y es muy interesante todo lo que usted nos va a poder comentar. ¿Cuál fue su Ok, trabajo? mira, en realidad no sé exactamente por cuál de todos los trabajos. Hasta donde yo sé, este es un galardón que se otorga por trayectoria. Ah, por ¿Mm? trayectoria. Bueno, pero Es por trayectoria. yo sé que sus trabajos son interesantísimos. Háblenos de alguno de ellos, el que más le haya dejado a usted o el que cree usted que en estos momentos sea el que más ayude a todo el auditorio, todas las personas que la están viendo y sobre todo que están esperando sus comentarios, doctora. Pues mira, en este caso yo creo que es bien importante que empecemos a hablar del estigma que se ha asociado a las enfermedades mentales. ¿Mm? Fue un trabajo al que me dediqué varios años. Curiosamente, el primer estudio que hice al respecto fue para identificar si los pacientes con esquizofrenia eran o no eran agresivos. Y todo surgió por una discusión con una persona que sin saber del tema me aseguraba que las personas con este tipo de padecimientos eran violentas. Pues ya te imaginarás cómo me puse Claro, y le dije que se lo iba a comprobar. Dije, te lo voy a comprobar con datos. no son Entonces, violentos, tienen más factores de riesgo, claro. pero, pero lo que se ve más bien es que las personas con enfermedades mentales más bien son más susceptibles de ser violentadas. Y de ahí surgió entonces este proyecto sobre el estigma de agresión y peligrosidad en los pacientes con esquizofrenia. Y los resultados fueron impresionantes. Para mí fueron muy tristes porque la gente sí concibe a estas personas como peligrosas, como violentas, como agresivas, a pesar de no tener evidencia real de esta situación. Lo que sucede es que hay Entonces, muy poca información, doctora, sobre este tipo de sí, enfermedades. El paciente ni siquiera sabe lo que tiene y la familia que lo rodea no lo saben identificar ni tratar y como dice usted, están tratando de ver violencia donde no la hay, sino al contrario, se violenta a los pobres pacientes enfermos. claro, y es por la falta de conocimiento. Como bien dices, a pesar de que hay mucha información a nivel científico, Científico. mucha de la información que llega a la población general es información muy distorsionada. Simplemente lo podemos ver en muchas películas, cómo se pone al paciente con esquizofrenia como si fuera un homicida. O incluso en el discurso que podemos escuchar de muchas personas que utilizan el concepto esquizofrénico para hablar de cuestiones negativas, de personas incapaces, cuando en realidad es una enfermedad que conlleva mucho sufrimiento. Entonces, desde ahí, Claro. o sea, desde ahí nos están metiendo esta información desde chiquitos. Y cuando escuchamos estos términos como esquizofrenia o enfermedad mental, en automático hacemos la asociación con el conocimiento que nos ha brindado la sociedad, sin buscar averiguar más de qué se trata esa palabra que tanto se usa. En programas anteriores hemos invitado aquí a muchísimas autoridades sobre este tema y uno de los doctores decía que él quisiera luchar y me gustaría que ojalá y te sumaras también a esta misma inquietud del doctor en que dice que lo que acabas de mencionar, que no se habla de las enfermedades mentales a nivel de la sociedad, lo que se habla es a nivel científico, que él sugeriría que este tema se empezara a tratar desde las primarias, que se hiciera conciencia desde que eres en las primeras etapas de tus conocimientos, el darte cuenta que es una enfermedad manejable, que puedes tratar al paciente en otra forma,
etcétera, pero no hay esa cultura. Este doctor quisiera que se pusiera como parte de la currícula de educación desde las primarias, empezar a concientizar a las personas y quitar ese estigma sobre las enfermedades mentales, porque nadie quiere hablar de ellas. Como tengo yo en mi casa una persona que es bipolar y lo escondo, no trato de decir, Claro. fíjate que mi hermana o mi mamá o alguien o mi marido, no sé, no lo saben ni siquiera manejar. Entonces, si se crea esta cultura que se baje del nivel científico y se dé a la sociedad para que aprendan a tratar a una persona con este problema emocional o a lo mejor, como dices, a lo mejor sí ya es completamente mental, pero ahorita que se ha desarrollado tanto en esta pandemia, ¿qué sugieres que haga la Lo que gente? sugiero, lo primero es que la gente se dé la oportunidad de identificar que este tipo de situaciones son enfermedades, así como podemos hablar abiertamente de la diabetes, del cáncer, de la gastritis, ¿m? Y que no hay ningún problema empezar a dejar de ocultar estas situaciones. Y no solo estoy hablando de enfermedades mentales graves como lo es la esquizofrenia. En el caso que estamos viviendo actualmente de la pandemia, estamos viendo cómo se está exacerbando los casos de depresión, ¿m? Los casos de trastornos de ansiedad, inclusive ya en algunos casos se está presentando estrés postraumático. Y no es algo que deba de ocultarse y sobre todo darse la oportunidad de identificar que estas situaciones no es por una debilidad de carácter y que tampoco es una cuestión de echarle ganas, ¿sí? Es Para que la una persona se enfermedad, sienta mejor. ¿Sí? No va por ahí. Es hablarlo abiertamente. Y si hay algo que la persona en ese momento siente que está mal, eh, que está más triste de lo acostumbrado, que está llorando o que está muy ansioso, darse la oportunidad de ir con los profesionales de la salud mental. Así como cuando tenemos algún malestar físico, vamos con el médico responsable. En este caso, también existen estos profesionales y que lo que buscan es el bienestar de la persona. claro. Y muchas veces este bienestar va a implicar el uso de medicamentos, así como utilizamos medicamentos para el dolor de cabeza y no conllevan a ningún tipo de adicción. Cuando están manejados por un especialista, la persona va a empezar a sentirse bien. Claro, pero el problema está en que no lo saben identificar y no se acude a una ayuda profesional. Cuando nos estás tú Porque da mencionando miedo. que existe el tipo de ayuda, ahí está. Nada más que la familia a lo mejor esconde, no es que quiere estar acostado demasiado tiempo y eso es, ojo, hay algo que atender, ¿no? Es lo que nos estás tú Sí, mencionando. no, inclusive algo que también es muy frecuente es que pueden identificar que algo está mal, pero primero van con la vecina para ver qué es lo que la vecina les recomienda. Después van con el sacerdote, después van con el brujo, van con el chamán, etcétera, etcétera, porque hay mucha resistencia, por ejemplo, a acudir con un psiquiatra. ¿Por qué? Porque también estos profesionales están estigmatizados de que solo tratan locos, Es lo que cuando no es así. Claro que no, hay que quitar ese estigma. ¿Cómo podríamos quitar el estigma hacia las enfermedades mentales y tratarlas como una enfermedad, una diabetes, una enfermedad de hígado, etcétera, a ese mismo nivel? Hay profesionales para tratarlo. Quizás sea lo que sugiere este médico de empezar a educar a la población desde muy temprana edad a verla como una enfermedad, como cualquier otra, tratable, que hay medicamentos, Sí, que hay profesionales. sí,
Sí, lo primero es empezar a normalizar la existencia de este tipo de padecimientos. Sería fantástico que desde la primaria se empezara a hablar de la importancia de la salud mental. Claro. Porque como bien sabemos, no puede haber salud sin salud mental. Y así como algún padecimiento, por ejemplo la diabetes, te puede incapacitar para trabajar, también estas enfermedades. ¿Y qué mejor? O sea, sería fantástico que lo pudiéramos hacer a nivel de sociedad. Pero si esto no es posible, algo que yo siempre comento en las conferencias es que cada uno de nosotros puede ayudar a eliminar el estigma. ¿Cómo? Hablando con la gente que te rodea, hablando con tu familia, hablando con tus amigos, con una persona que nosotros podamos apoyar o que podamos canalizar a atención. Ese granito de arena se puede convertir en un enorme desierto de ayuda. Entonces, cada uno de nosotros tiene la capacidad para poder ir eliminando el estigma que existe. Y, por ejemplo, algo que también yo llego a hacer es que cuando en alguna película se presenta algún personaje que tiene algún padecimiento mental y está estigmatizado, digo, la pobre persona con la que voy, le empiezo a decir, eso no es así. Y le empiezo a explicar, a ver, mira, es que esto es así por esto y por esto y por esto. Entonces, en el día a día, nosotros podemos ir eliminando el estigma y seguir fomentando las pláticas a la población general y sobre todo no utilizar tantos términos técnicos también. Claro. Es bien importante también que hablemos con la normalidad que debe implicar lo que es la salud mental de cualquier ser humano. Eso es muy importante. Acabas de mencionar, no recuerdo el nombre, pero incluso recibió un premio Nobel una, una persona esquizofrénica en economía. No recuerdo ahorita el nombre. Es John Force Nash, creo. Nash, ese es su apellido, desde luego Nash. Recibió el Nobel en economía porque aportó una, un conocimiento que no habían visto el resto de los economistas. O sea, son personas normales, tratables, simplemente yo vi la película, no es que conozca su vida, sino vi la película y en la película te sacan el importante apoyo de la esposa. O sea, lo que tú estás sugiriendo, que la gente que rodea al paciente sepa manejarlo y sobre todo que se acuda a ayuda profesional y con el apoyo familiar, este doctor Nash es un Nobel en economía, ¿no? Ojalá Claro, porque pudiéramos verlo así. finalmente, o sea, el tener una enfermedad mental no te quita que tú tienes tu propia personalidad, Claro. no te quita que tienes emociones y no te quita que eres una persona con diferentes habilidades y capacidades. En el caso del Nash, o sea, tenía episodios psicóticos muy fuertes, pero algo que le ayudaba era el entorno, que no tenía que socializar mucho. Entonces, eso también le ayudaba a su trabajo. Si hubiera tenido que convivir con más gente, le hubiera sido más difícil. Y, como bien dices, el apoyo de tu red social, que la familia y los conocidos no releguen al paciente, que no le quiten su identidad como ser humano, que muchas veces es lo que ocurre. Hablan de él como si no estuviera, lo aíslan de cualquier decisión y lo importante es integrarlo como la persona que es. Pero para poder hacer eso, las personas que lo rodean, sobre todo su círculo, el primario, tiene que tener ese conocimiento, saberlo apoyar, saberlo manejar, el saber, se nos dice que Steve Jobs, el grandísimo que ayudó tanto para todo lo que usamos en la actualidad, era autista. O sea, hay muchas personas que tienen algún problema mental, que tienen capacidades extraordinarias
que una otra persona no las tiene, pero su entorno les ayuda a poder emerger, ¿no? En lugar de taparlos o esconderlos o relegarlos, los estás Ujú. incorporando, ¿no? Pero para eso se necesita conocimiento de la persona que rodea al enfermo, que sepa, bueno, es una Claro. enfermedad como cualquier otra, nada más que tengo que estar informada y saber exactamente cómo manejarlo, a quién acudir, a un profesional que me esté orientando, ¿no? Ese podría Exacto. ser. Ese sería como otra área. Ajá. O sea, una vez que la persona ya acude con un profesional, no solo se hace la intervención en la persona que está afectada, o sea, también es importante que se incluya a la familia en el tratamiento, que se les dé información de la enfermedad, cómo identificar una crisis y siempre estar en continuo contacto con ellos. Porque las enfermedades mentales no solo afectan al individuo, también afectan a todo su entorno. Claro. Y por lo mismo tiene que ser algo global. O sea, es intervenir en la población general, de ser posible hablar de salud mental desde tempranas edades. Y una vez, por ejemplo, ya que se identifica el trastorno y se acude con un profesional, incluir a la familia en el tratamiento. Claro, y además yo sugiero que se informen, cada vez tengan más información sobre lo que está padeciendo su paciente para poderlo ayudar. Tienes muchísimos seguidores por lo que estoy viendo, porque te están hable y hable aquí. Se están uniendo muchísimo, les gusta mucho cómo estás ¡Ay, qué tratando el emoción! tema y quieren que nos hables si realmente es real, porque como no se confían mucho en las estadísticas que el gobierno nos da, el índice de suicidios, que sí es real que ha aumentado durante estos 8 meses de pandemia o de confinamiento forzoso, que porque se alarma a la gente. Tú aclárales aquí si es real o no. Si es real que se cortó un poco el video. Se cortó. Lo que quieren saber es si las cifras sobre suicidio han aumentado, que porque dicen que se están suicidando muchos jóvenes en un porcentaje mayor que en otros años, que si es real, que si es por la pandemia, si es por el confinamiento, en fin, pero son varias las personas que quieren que les comentes eso. Mira, no te puedo dar ahorita estadísticas oficiales de qué es lo que está pasando con el suicidio. No obstante, sí existen las señales de alarma de que se puede incrementar el número de suicidios no solo en el país. El confinamiento, la misma pandemia, el temor al contagio o la forma en la que alguien puede perder a un ser querido, que puede ser de forma abrupta, sin poderse despedir, etcétera, todo eso puede ser una bomba de tiempo y una persona puede desarrollar un cuadro depresivo y este cuadro depresivo lo puede llevar al suicidio. Entonces, sí es una alerta roja. Ahorita no te podría dar estadísticas, pero sí es posible que se incremente el número de suicidios secundario a todo lo que estamos viviendo con la pandemia y la forma en la que se pueden incrementar la depresión y la ansiedad, O que sea, ya no se ve a veces una salida ante esta situación y la salida que la persona puede ver es el suicidio. ahorita lo que nos está señalando es atención, ¿no? Ojo, hay que estar al pendiente de nuestra familia, de lo que nos rodea y detectar cualquier signo que nos pueda ir señalando, oye, aquí hay que poner más atención. Y lo que tú estás sugiriendo se me hace de lo mejor el platicarlo. Si son tus hijos los que te están presentando, hijos pequeños, hablar con ellos, incluso, hijo, el que estés aquí teniendo las clases a través de la computadora, no estás rodeado de tus amigos, etcétera. Hablarlo con ellos creo que ayuda a todos, ¿no? O tú dales unas sugerencias realmente para estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Aquí nos dicen
que se nos acercan, bueno, yo creo que ya estamos aquí, una época en que las noches son más largas. Bueno, creo que el domingo se va a cortar, se va a Ajá. cortar, pero que las noches se están alargando y que eso no ayuda, que porque empiezas a tener ya problemas, que al contrario tenemos que tener pequeños gestos, pero de bienestar. No sé tú qué opines. Lo que acabas de decir es bien, bien, bien importante. Inclusive, eso es algo que yo platicaba con mi analista, que a pesar de la situación tan dramática, tan terrible que estamos viviendo en esta pandemia, hay esas pequeñas luces, ¿m?, que nos pueden brindar la alegría que necesitamos día a día. Ahorita, afortunadamente, contamos con muchos medios para poder seguir en contacto con nuestra gente querida. Obviamente, extrañamos el contacto físico, es necesario, pero al no poderlo hacer debido al confinamiento, entonces hay que utilizar las estrategias que tengamos para poder seguir en contacto con nuestra gente, ya sea por medios electrónicos o el teléfono, una llamada. Y sobre todo, no pensar que el sentirnos tristes está mal. Estamos viviendo una situación extraordinaria y es muy difícil, si no es que imposible, que estemos bien, que estemos diario bien y que no pasa absolutamente nada, porque vivimos un momento de incertidumbre. Entonces, el tragarnos Claro. esas emociones o el no platicarlas tampoco ayuda, porque entonces igual se puede empezar a convertir eso en una depresión. Y ahorita, afortunadamente, existen muchas asociaciones, existen muchas instituciones que están brindando apoyo gratuito para las personas que tienen algún padecimiento o inclusive que se están empezando a sentir muy mal. Pueden contactar a Claro. estas instituciones y se les hace una evaluación por profesionales de la salud mental y se les brinda el tratamiento requerido. Ahorita hay que aprovechar este tipo de apoyo que es muy importante, y lo que dices tú, encontrar esos pequeños gestos de bienestar y platicar, hablar, hay que Hablar. sacar todos los problemas que uno tiene, lo que piensas, el temor. Hay muchísima gente que perdió su trabajo, que bajó su ingreso en una forma realmente alarmante, pero hay que recordar que esperemos que todo pase. Aquí nos dice una persona al auditorio que hay que tener paciencia, que no hay mal que dure 1000 años. Ojalá esto pase lo más rápido que pueda hacerse. Y dice que le encanta todo lo que estás diciendo. Le gustaría que si recomiendas algo que se pueda hacer, algunos nutrientes, algo, aquí nos hablan que es muy importante la meditación. ¿Qué opinas tú de hacer esos encuentros con uno mismo? Quieren que les platiques de tanto trabajo que tienes, la verdad. Eres muy buena. Muchas gracias. En realidad, podemos hacer muchas cosas. Uh-huh. Podemos utilizar, por ejemplo, claro, la meditación, podemos hacer ejercicio en casa. Eso sí, si nunca han hecho ejercicio, no quieran empezar a hacer ejercicio de 3 horas. Hay que ir poco a poco. Es importante cuidar la alimentación, es importante mantener el contacto social. Sin embargo, si a pesar de todas estas acciones que ustedes lleven a cabo, continúa el malestar, continúa la ansiedad o la tristeza ahí sigue y se incrementa, entonces no esperen más y busquen a un profesional de la salud. En este caso, a nivel federal, hay un programa que está dirigido tanto a la población general como a los profesionales de la salud. Está en la página de coronavirus.gov.mx y ahí
Al darle clic, se hace una evaluación rápida con instrumentos que los profesionales utilizamos y se da una retroalimentación. A esa persona se le da la retroalimentación de, oye, te sugiero que hagas esto, es a este teléfono. Inclusive hay otro apartado para los momentos de crisis. A veces podemos entrar en un momento de crisis, no tener el tiempo para hacer esta evaluación, y hay teléfonos que están las 24 horas, los 7 días de la semana, y si alguien está en un momento de crisis, puede hablar a esos teléfonos y un profesional de la salud mental lo va a atender de forma gratuita. Nos dices que es covid.com para volver Coronavirus. están muy interesados Sí. en coronavirus. Es www.coronavirus.gov.mx y van a aparecer muchísimos apartados. Hay uno específico sobre salud mental. Inclusive ahí también hay videos en donde les enseñan cómo relajarse. Hay videos de mindfulness para, o sea, de ejercicios de 5 o 10 minutos para poder entrar en contacto con uno mismo. Y hay muchísima información sobre lo que puede estar pasando ahorita en esta pandemia. Y lo que les comento, la evaluación que se hace por parte de profesionales y la probable canalización que pudieran requerir para atención. O sea, la verdad es un programa bien bonito. Sobre todo es un apoyo para cualquier persona, porque lo que hemos estado viendo es la poca información que tenemos todos sobre las enfermedades mentales, porque nunca se ha hablado de ello. Es un estigma que hay que quitar, ojalá, y con estos apoyos que estamos recibiendo de la Fundación Manuel Camelo, pueda lograrse esta cultura y tratar una enfermedad igual como si que fuera la diabetes, porque es atendible. Hay profesionales que pueden atenderla, te pueden guiar, te pueden hacer que te incorpores a la sociedad en forma saludable. Nos has dado muy buenas ideas, muy buenos tips, muy buena información, doctora Fresan Orellana. La verdad, le felicitamos a la Fundación Manuel Camelo por haberte otorgado ese galardón, esa distinción. Yo inicié el programa hablando de tus maravillosos trabajos que tienes, no solamente sobre depresión, sino sobre esquizofrenia, sobre suicidios. Hay muchísimo conocimiento, mucho trabajo, pero lo importante es que te gusta transmitirlo, porque muchos profesionales hablan en términos que nada más entienden ellos, y tú has hablado en términos en donde entendemos todos. Nos estás acercando a un problema que no es problema cuando se sabe atender, que es la enfermedad mental, a verla en una forma tratable. Creo que yo también te daría el galardón. O sea, todo aquí, las personas... Me vas a hacer llorar. No, todas las personas que te están viendo y escuchando, la verdad, les has dado muchísima ayuda. ¿Qué quisieras para que cerremos, para concluir, así de positivo como todo lo que nos has proporcionado? El recordar al doctor Nash, un premio Nobel esquizofrénico que aportó tanto a la humanidad, a los autistas, que hay muchos ahora. Tú dinos algo. Dense la oportunidad de ser seres humanos. Dense la oportunidad de vivir y de sentir lo que tengan que sentir. Y si estas emociones les están impidiendo llevar a cabo su vida cotidiana, por favor, busquen ayuda. Es normal sentirse triste, es normal en ocasiones estar ansioso, pero cuando esto ya nos afecta, no vayan por este camino solos. Hay muchos profesionales con toda la humanidad y todo el conocimiento y todo ese cariño que le tienen a su profesión para acompañarlos y ayudarlos a salir de ese malestar para que tengan una vida plena. Eso es lo que puedo decir. No oculten sus emociones, pero si éstas empiezan a lastimar,
busquen apoyo. Pues no sabes cómo te agradecemos, doctora Ana Fresa Orellana, todo lo que has transmitido en este programa y a todo el público que te está siguiendo, que quiere saber cada vez más de ti, y quisiéramos repetir dónde pueden tener la ayuda. Es www.coronavirus.org. .gov. .gov, perdón, y ahí .gov. Y ahí aparece toda la ayuda que todos ahí aparece. necesitamos. Pues muchísimas gracias, doctora Fresan. Esperemos volverla a Muchísimas tener, gracias. porque aquí el auditorio quiere escucharla, quiere que dé más ideas. Es un problema que se está viviendo cotidianamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y es un honor para mí haber estado en este programa. Muchas, muchas gracias. Pues yo quiero agradecer a Source Summit por haberlo hecho posible, y desde luego a la Fundación Manuel Camelo. Hasta luego. Muchas gracias a la Fundación. Gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias.